nos das de estar aquí en tu casa, Padre, glorificando y adorando tu santo nombre, Señor Jesús. Yo te pido que tú puedas bendecir a cada uno de los que aquí están, Padre, asimismo a aquellos que están aún viniendo por aquí, Padre, y asimismo también a aquellos que no han venido en la mañana de hoy, Padre. Yo te pido, Señor, que este culto sea para ti, Padre, para glorificarte a ti, Padre, que todo lo que hagamos sea para ti, Señor Jesús. Tú te puedas mover con el sangre en nuestro Padre, derrama en nuestros corazones de tu bendición, Padre. Lluvias de bendición para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Bendice la alabanza, Padre, para que tú puedas tocarnos, Padre. Queremos lo mejor de cada uno de nosotros, Padre, y asimismo la predicación, Padre, ese mensaje que tú nos tienes preparados para el día de hoy, Señor. Que pueda ser de bendición para nuestras vidas, Padre. Gracias yo te doy por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Os invito a poner de pie en esta mañana. Voy a leer un versículo muy rápidamente. Se encuentra en Salmos 92, versículo 1, y dice así: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Entonces yo en esta mañana os invito que podamos alabar al Señor, podamos agradecerle la bondad que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces os invito a vuestras voces, a aplaudir, a orar, el que queráis, que os podéis sentar con libertad. Amén. 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 Yeah.
confiar en Dios lleno de misericordia y de amor. Mi alma te alaba, porque una mañana más yo pueda venir aquí y me recibes, Señor. Me guardas, me proteges. Podemos sentir tu cobertura, podemos sentir tu protección. Gracias por esta mañana en la cual tú estás en medio nuestro. Gracias porque podemos decir que nos gozamos en tu presencia infinitud de gozo. Te alabamos, Señor, en nuestros Dios. Qué bueno es Dios.
Daniela va a pasar el teléfono misionero, ya sabéis. Tengo para arriba, porque Dios os ponga en vuestro corazón. Os podéis pasar. Que para siempre, oh Dios, misericordia es, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia Gracias, Señor, por esas ofrendas, te pido que tú las bendigas y podamos vivir en tu nombre. Amén. Yo sé que esta semana hubo cumpleaños, y sé que Iván, lo eres. Creo que había alguien más antes también. Ay, Olga. Así que como hoy sois dos, Olga, ven aquí que te vea todo el mundo. ¿Hubo alguien más de cumpleaños que yo no lo sepa? Vamos a cantarle todos el cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que son importantes que quedan de ti. Feliz, feliz cumpleaños, feliz en su hogar, feliz en la vida, salud, felicidad. Hoy te damos gracias que podamos entrar al fin de este año hermoso de
Pues si podría hacer una oración por él. Que la vida de tus hijos y están, Señor, personas, hermanos, queremos bendecir este nombre, queremos darte gracias por tu vida y pedir, Señor, que tú los guardes, pero también que tú sigas creciendo en ellos, que a medida que los años pasan, ellos puedan afirmarse más en ti, puedan conocerte más a ti, puedan saber más quién tú eres y el plan que tú tienes para la vida de cada uno de ellos. Así que, Padre, teniendo a ti, bendecimos en tu nombre y te damos gracias. Es el que nos va a poner el mensaje de Dios para nosotros. Buenos días a todos. Buenos días. Un placer veros. Aunque han faltado bastantes, algunos se apuntaron y de última hora lo han cancelado por cuestiones que les han surgido, pero bueno, estamos los que estamos y somos los que somos. Y el Señor, la promesa es que donde hay dos o tres, Él está en medio nuestro, y aquí somos muchos más que tres o dos, ¿vale? Quiero dar algunos anuncios antes de pasar a lo que es la enseñanza. Y primero que todo, aún no llega todavía. Vamos a brincar aquí. Quiero dar la bienvenida a todos. Hay personas que nos visitan. Está la tía de Ángela. Ahí, ¿verdad? Bienvenida. Hace mucho que no te veíamos. Bienvenida a la casa del Señor. Digamos que te goces con nosotros. Recibí esta semana un mensaje de parte de Amanda. Y creo que la reconozco, está ahí. ¿Te acompaña aquí, Amanda? Bueno, pues bienvenida también. Esperamos que disfrutéis de este tiempo con nosotros. Y Solman, sé que ha traído a algunos amigos. Si no les importa, si queréis decir vuestros nombres, no tenéis que hacerlo, pero sois bienvenidos. Sé que es un matrimonio con dos pequeños, ¿verdad? Con uno de 10 y uno más pequeño. Pues nada, también esperamos que puedan gozar de estar con nosotros y que este tiempo pueda ser de bendición a vuestra vida. También, no sé si es la primera vez que estás con nosotros, un amigo Andrés, sí, ¿verdad? Bueno, pues Andrés también acompaña a Alberto, y Andrés es de Venezuela, lleva unos meses por aquí. Bienvenido también a la casa del Señor, y todos sois bienvenidos. Nuestro deseo es que podáis ser bendecidos en este día y que el Señor os dé de sus riquezas espirituales que ha preparado para vosotros. Escuche, este es un anuncio para los miembros de la iglesia. Deciros que el día 11 de julio a las 5 de la tarde en este lugar habrá asamblea de iglesia. El orden del día se lo daremos llegar durante la semana a través de WhatsApp, así que recíbalo y vea lo que se va a tratar. Y yo le invito a que, aparte de ese día, sábado 11 de julio, a las 17 horas, en este lugar tendremos asamblea de iglesia. Por lo tanto, no habrá reunión de jóvenes, ¿verdad, Paco? ¿Sí habrá? No, vale. No habrá reunión de jóvenes, así que algunos van a estar aquí, creo que la mitad por lo menos, pero el resto no tendrá actividad. También les agradecer a las personas o a las mujeres que el día de ayer estuvieron en la iglesia de Fonteculler, de la Esperanza de Fonteculler. Creo que hubo un buen tiempo. ¿Quieres decir algo, Rebeca? Nada. Aracelis, ¿quieres decir algo de la reunión de ayer? ¿No? ¿Sí? ¿No? Nada. Bueno, hubo una reunión, una manualidad, y la idea de esta manualidad fue la de invitar
a las personas que se ha estado discipulando durante estos días de confinamiento. Ahora ya pueden marchar los niños, ya dije el anuncio, ya lo habéis escuchado, gracias a mí, perdón. Y agradecer a las mujeres que se esforzaron, que estuvieron ahí. Creo que por ahí compartieron algunas fotos de la manualidad que hicieron y me parece que pasaron un buen tiempo. También quiero agradecer a los hombres que el día de ayer también hicieron un esfuerzo para retomar el reinicio de actividades de los hombres despropositados. Esperamos cambiar ese concepto y ser hombres con propósito, porque hemos intentado algunas ocasiones, pero no ha funcionado. Le ruego que esté orando por estas actividades que hemos pensado que queremos hacer y le invito a que usted nos pueda acompañar en la siguiente reunión, que será el día 18 de julio. Le iremos anunciando a través de los grupos y yo le invito, hombres, a que vengáis, porque no solamente vamos a hacer actividades, pero vamos a seguir aprendiendo del Señor. Deciros también que al final del culto me gustaría contar con 4 personas para que nos ayuden a hacer la desinfección de las sillas, no porque ustedes tengan alguna infección, pero nos los pide el protocolo de seguridad, así que habrá 1 o 2 personas poniendo spray y otras 2 o 3 limpiando las sillas con el papel que tenemos para hacer eso. Así que yo le invito de 4 a 5 personas al final del culto que se puedan quedar. Es muy rápido, no nos toma mucho tiempo. Es el púlpito, las cosas de ahí del baño y todo eso que nos ha mandado por ley, ¿vale? Así que te invito a que lo pueda hacer. Y también deciros que, bueno, no me parece que no hay personas que vayan a ir a Fontecouyer, pero la iglesia de Esperanza de Fontecouyer tiene cupo lleno. Así que si está pensando visitarnos, le invito a que no lo haga porque ya no hay más espacio, ¿vale? Recuerde que si quiere asistir al culto, estamos pidiendo que las personas se anoten por el cupo limitado que tenemos por ley. Así que yo le invito a que la próxima semana usted pueda con tiempo anotarse, sea para venir aquí, que hay más espacio que en Fontecouyer, o sea para acompañarnos en Fontecouyer. Recuerde que en Fontecouyer es a las 6:30 de la tarde. Me parece que son todos los avisos que tengo. Si se me olvida alguno, recordarme. Nada, reunión de jóvenes a las 7 de la tarde, ¿verdad, Paco? Sí. Y nada más. El viernes, reunión de oración aquí a las 7 de la tarde también. Y los miércoles tenemos reunión de oración en la iglesia de Fontecouyer a las 6:30 de la tarde. Pues, sin más, vamos a hacer una oración y a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias porque Tú estás con nosotros en esta mañana. Te hemos cantado, hemos alabado tu nombre a través de los cantos. Y ahora queremos pedir que tú nos ministres a través de tu palabra. Que, como bien decía Lidia, lo que se ha preparado pueda encontrar lugar en el corazón de cada uno de los que están aquí y pueda bendecir su vida también. Así que, Señor, yo oro que tú me ayudes a poder exponerlo correctamente y que solo tú recibas la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana voy a continuar con el tema que empecé la semana pasada, que hablaba de la decadencia espiritual. A ver, me parece que está ahí Danilo, ¿verdad? Sí, Danilo y su esposa. Bienvenidos, Danilo y Lauren. Bueno, más o menos. Gracias por venir también, por estar con nosotros. ¿Quién más? A ver, Araceli. Está Sonia, que está ahí. ¿Y quién acompaña a Sonia? Mi pareja, mi marido. Tu marido, pues bienvenidos también. Sonia estuvo la semana pasada, disculpadme, no los había visto, pero bienvenidos también a la casa del Señor en esta mañana. Pues me alegra ver a otros que no había visto, como Clixia, que está ahí, Alberto, Andrés, y bueno, algunos más por ahí. Que el Señor les diga. Javi, bienvenido. Pues nada, decía que voy a continuar con el tema que toqué la semana pasada, hablando de la decadencia espiritual. Y déjeme decirle, hermano, que nunca vivir fuera de la voluntad de Dios, especialmente como cristianos, nos va a llevar a nada bueno. Es cierto que podemos pensar que nuestro camino es un camino recto, que es un camino agradable, que es un camino incluso de fácil caminar.
pero eso no significa que su final pueda ser agradable. De hecho, la Escritura nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final es camino de muerte. La semana pasada vimos cómo dos hombres escogidos por Dios, cayeron en desgracia espiritual y también su vida misma fue una desgracia. Saúl cayó en desgracia por la constante desobediencia en la que él persistió en hacer las cosas a su manera, no dando oído a lo que Dios le estaba diciendo. Y el segundo personaje que toqué fue la vida de Sansón. Sansón también cayó en una decadencia espiritual por haber despreciado el voto nazareo que Dios le había puesto en él. Así que con esto puedo decir, hermano, que la decadencia es una situación peligrosa en la vida del cristiano. Es peligrosa porque nos puede llevar a hacer cosas que quizás nunca pensamos que podríamos hacer. Escuche bien, la decadencia espiritual es peligrosa porque nos puede llevar a hacer cosas que nunca imaginamos que podríamos hacer. La segunda cosa peligrosa de la decadencia es que nos va a imposibilitar para hacer aquello que debemos hacer. Como resultado, nuestro estado espiritual se puede deteriorar y puede caer en un estado en el que difícilmente podremos levantarnos. Hay gente que no ha vuelto de esa decadencia espiritual y otros, afortunadamente, como cerraba la semana pasada, como el hijo pródigo, se dieron vuelta a sus caminos, volvieron en arrepentimiento al Padre y fueron restituidos, fueron regenerados. Así que de esto tenemos que cuidarnos, de no caer en la decadencia espiritual, porque nos puede llevar a lugares que nunca imaginamos. Le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 15 en adelante, vamos a leer solamente un par de ellos. Y note lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Dice de esta manera: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es una palabra muy fuerte. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y algo más que tenía la iglesia de la Odisea era esa prepotencia, ese orgullo, que lo podemos leer en el versículo 17, porque dice de esta manera: porque tú dices, la iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dice de esta manera: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Qué concepto tan distinto el que el Señor tiene de la iglesia. Y nosotros quizás como iglesia de esperanza podemos tener un concepto, pero Dios tiene otro. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en un falso concepto, porque Dios nos puede corregir. Cuando leemos esta reprensión a la iglesia de la Odisea, nos damos cuenta de que el problema no era la frialdad o la calentura, por decirlo de alguna manera, es que no sé cómo poner la palabra, fuerza, vigor. ¿Cuál que sea, Luis? Ferviente, es eso. Muchas gracias, Luis. Ese fervor que había en ellos. Todos sabemos que cuando algo no nos interesa, o a la frialdad se está hablando de que cuando algo no nos interesa, simplemente no le prestamos atención.
¿Por qué? Porque no estamos interesados en esas cosas y no vamos a perder nuestro tiempo en algo que no nos interesa. Cuando hablamos de fervor, gracias Luis, cuando llegamos a los 50 años nos empieza a pasar esto, tenemos memoria de pez. Cuando tenemos ese fervor, ese calor, nos impulsa a hacer cosas, lo hacemos con pasión, lo hacemos con interés, las hacemos en todo momento y en todo lugar y en todo tiempo. Pero el problema de la iglesia de la Odisea no era eso, era su tibieza y podríamos decir era su decadencia. Y esa tibieza que había en ella le había llevado a un estado de autocomplacencia. ¿Sabe lo que es la autocomplacencia? Es cuando sientes que tienes todo y no te falta nada. O que lo que tienes te es suficiente para lo que quieres hacer. Si una iglesia se vuelve complaciente, si un cristiano se vuelve complaciente, entonces pierde el interés, no solamente por lo que hace, sino por mejorar eso que está haciendo y nunca jamás va a buscar la excelencia en aquello que se está realizando. No solamente se pierde el interés en hacer lo que se debe hacer, pero ya no se busca lo bueno, lo mejor, mucho menos lo excelente. Y podemos ver esto en la frase que la iglesia de la Odisea dice: yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Y lo que decía hace un momento, cuando sentimos que tenemos todo y no nos falta nada, ¿sabe qué hacemos? Hacemos como aquel rico insensato: alma mía, muchos bienes tienes, gózate, deleítate. Aquel hombre podía haber hecho mucho más, porque seguramente que en Israel había gente necesitada. Pero él dijo: no, yo voy a disfrutar de todo lo que tengo, es mío. Había una autocomplacencia en él. La autocomplacencia, hermano, nos puede llevar a perder el deseo, a las ganas de perseverar en las cosas espirituales, llevándonos por consiguiente a una pasividad y a una vagueza espiritual que va a menguar nuestras fuerzas espirituales, nuestro deseo de seguir creciendo en el Señor. Ahora bien, esta actitud de vagueza espiritual está contraria a lo que la iglesia o lo que Dios espera de la iglesia. Y ahora acompáñenme al segundo libro de Pedro. Vaya al segundo libro de Pedro, a la segunda carta de Pedro, y vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 3 en adelante, y note lo que el apóstol nos está diciendo en estos textos. Versículo 3 dice: como todas las cosas, ¿la tiene? Pero si no, ya está ahí bien. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora note lo que dice el versículo 5 en adelante, porque esto es importante que lo consideremos muy, pero muy en nuestra vida. Es muy mucho, pero eso es muy enfático. Que lo cuidemos muy bien, ¿vale? Dice el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Usted está aquí por fe, nosotros estamos aquí por fe. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que hemos creído, dice, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Note las 7 cosas que el apóstol menciona en este párrafo y que nos dice que es importante que estén en nuestra vida.
El apóstol Pedro escribe su carta para animar a los cristianos a que perseveren en su vida cristiana porque están siendo perseguidos, están siendo algunos muertos, están sufriendo tribulaciones a causa del evangelio, pero él les anima que a pesar de todo ello se preocupen que en su vida cristiana haya estas cosas que le está mencionando. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pedro lo enfatiza mucho a través de sus cartas de que podemos padecer como cristianos, pero no que lo hagamos por ser malhechores. Y es muy interesante la carta que el apóstol Pedro nos escribe. Pero yo quiero que note el versículo 8. Mire lo que dice. Nos ha dado una lista de cosas, nos exhorta a que las busquemos, a que las trabajemos, a que las tengamos en nosotros. Y el versículo 8 dice de esta manera: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Y me voy a enfocar en la palabra ocioso. Nosotros podemos entender que la palabra ocioso se refiere a una persona que es vaga, ¿verdad? Bueno, pues la palabra griega que el apóstol usa en esta carta es argos. Y argos significa, pues está señalando a alguien que está inactivo, a alguien que está desempleado. Pero está desempleado, ¿por qué? ¿Por qué está inactivo? Está desempleado y está inactivo como consecuencia de ser una persona floja, una persona que no trabaja. Podemos decir que Argos está señalando a una persona que está evitando hacer lo que debe hacer. Nos está señalando a una persona que evita hacer el trabajo que debe de hacer. Si nosotros cristianos hemos perdido frescura, hemos perdido vigor, hemos perdido deseo, hemos perdido fuerza, hemos perdido habilidad en las cosas de la vida cristiana, quizás es porque no estamos trabajando estas cosas que hemos leído. Nos hemos vuelto flojos. Nos hemos vuelto cristianos domingales, de domingo, que os conformáis con lo que recibís en esta hora, en esta media hora de predicación y no más. Una de las cosas que he escuchado durante estos días, después del confinamiento, es la de: el confinamiento me ha hecho coger unos kilos de más. La mayoría se queja de haber cogido algunos kilos de más. ¿Cuál es la razón de coger esos kilos de más? Pues primeramente yo puedo decir que la inactividad a la cual estábamos habituados. Ahora, si nosotros o usted desea perder esos kilos, ¿qué tiene que hacer? ¿Simplemente desearlo? Ay, cómo me gustaría perder 10 kilos y estar como estaba antes. ¿Piensa usted que va a ocurrir simplemente por desearlo? No va a ocurrir porque lo desee, amado hermano. Tendrá que hacer algo para que usted pueda perder esos kilos. Quizás tenga que comer un poco menos. Quizás tenga que empezar una dieta. O quizás tenga que apuntarse al gimnasio. No sé. Pero necesita hacer algo para que esos kilos que usted ha cogido de más puedan desaparecer. De igual manera, en la vida cristiana, necesitamos trabajar para poder crecer, para poder mantener el vigor, la fuerza y el gozo que debe haber en nuestra vida cristiana. La semana pasada le entregué una hojita como esta.
una hojita donde hay 10 preguntas que le pueden ayudar o le podrían ayudar a examinar su vida espiritual, su salud espiritual. Yo no quiero avergonzar a nadie, pero le pregunto, ¿ha hecho la tarea? ¿Se dio, amado hermano, la tarea de repasar estas preguntas y preguntarse si aún tiene sed de Dios? Yo le invité a que orase. Señor, ¿cómo estoy en cuanto a mi sed para contigo? ¿Estoy viviendo mi vida acorde a los principios que tu palabra me enseña o vivo acorde a lo que yo creo que me conviene? ¿Soy sensible a tu presencia o me he vuelto insensible? El propósito de darle estas preguntas era que usted se autoexaminase, que hiciese una evaluación espiritual de su vida. No para avergonzarle, sino para ayudarle a seguir creciendo. No sé si lo ha hecho o no lo ha hecho. Si no lo ha hecho, quizás sea por la vaguez espiritual. Quizás sea porque ha perdido su gozo del Señor. Quizás sea porque ya no le interesan las cosas que antes le interesaban. El deseo de Dios, amados hermanos, es que nosotros crezcamos siempre. De hecho, el versículo 3 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios. Dios nos facilita las cosas que necesitamos para crecer. Dios no nos va a pedir nada que no podamos hacer. Nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos recuerde las palabras del Señor. Pero más aún, nos ha dejado el manual de vida que nosotros necesitamos escudriñar para saber cómo caminar en este mundo corrompido por el pecado. Otra manera de explicar lo que hemos leído en estos versículos es que si nosotros procuramos practicar o buscar estas cosas, cultivarlas, nuestra vida espiritual se va a mantener firme y en vigor. Si estas cosas están en vosotros, dice, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Y yo te digo, hermano, si estas cosas están en tu vida espiritual, difícilmente tú vas a caer en la decadencia espiritual. Joven, si estas cosas están en tu vida espiritual, entonces tú vas a cumplir tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tus metas. ¿Sabes por qué? Porque sin darte cuenta te estarás deleitando en el Señor. Y la Escritura dice que el que se deleita en el Señor le concede las peticiones de su corazón. Pero más aún, el texto originalmente dice, quien ha puesto en Dios su delicia, quien ha hecho de Dios su delicia, el Señor le concede las peticiones de su corazón. Y no solamente es para los jóvenes, es para todos nosotros. Matrimonio, si queremos que nuestro matrimonio funcione correctamente, tenemos que hacer de Dios nuestra delicia, porque entonces nuestro matrimonio va a ser próspero. Nuestra vida será próspera si hacemos del Señor nuestro deleite, si nos preocupamos de tener estas cosas que hemos mencionado. Si como cristianos buscamos tenerlas y cultivarlas, recibiremos como recompensa no solamente el crecimiento y el fortalecimiento espiritual personal, pero ¿sabe qué? Además, seremos cristianos que dan fruto. Cristianos que dan fruto para vida eterna, fruto de bendición para otros, fruto que glorifica y habla de la obra de Dios en nuestra vida. Dicho en otras palabras, Dios te va a bendecir para que seas de bendición a otros. Amén. Dios te va a bendecir para que seas de bendición a otros.
Pero para ello necesitamos trabajar estas cosas en nuestra vida. Añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento lo que hemos leído, todas esas cosas. ¿Amén? Ahora le invito a que lea conmigo el versículo 9. Mire lo que dice este versículo. Estamos hablando de la decadencia espiritual y es importante entender lo que vamos a leer. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Recuerda las palabras que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea? Cuando ella dice, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y el Señor le dice, ¿no sabes que tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo? Y aquí nos está diciendo que aquel que no tiene las cosas que hemos mencionado anteriormente es una persona que tiene la vista corta, que es ciego. Pero no solamente eso, sino que ha olvidado lo que Dios ha hecho en su vida. Y cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, entonces empezamos a caer en la decadencia, empezamos a caer en el desagradecimiento. Esto es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Aquella persona que ha olvidado lo que Dios ha hecho en su vida es una persona malagradecida que se ha olvidado de la bendición que Dios le ha dado. La pregunta que debemos hacernos ahora, después de leer esto, creo que es ¿por qué? ¿Por qué el cristiano carece de estas cosas que hemos mencionado? ¿Por qué se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida? Déjeme mencionarle a un pastor bautista británico del siglo XIX, se llamaba Octavius Winslow. Este hombre nació en el 1809 y murió en 1870 y tantos, con 70 años. Escribió varios libros. Uno de ellos es un libro titulado La declinación personal y el avivamiento de la religión en el alma. Escuche el título. La declinación personal, que habla de la frialdad, del decaimiento espiritual, a causa del avivamiento de la religión en el alma. En este libro, Octavio nos dice esto, escuche. La decadencia espiritual no viene como causa de no entender la verdad del Evangelio, sino por la ausencia de gozo y deleite espiritual por lo que Dios ha hecho en su vida. La decadencia espiritual no viene a causa de no percibir la verdad que se está hablando, la verdad que se nos está predicando, la verdad que sabemos, sino viene a consecuencia de no sentir el gozo, el deleite por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Un cristiano decadente no es un cristiano ignorante. Es una persona que tiene conocimiento, que quizás es capaz de explicar las doctrinas cristianas, incluso teológicamente, y es capaz de enlazarlas la una con la otra. Pero aunque sea capaz de hacer eso, no siente el gozo cuando habla de la salvación. No siente el gozo cuando habla de la misericordia. No siente el gozo y el deleite cuando habla del perdón que se recibe por ser pecadores antes. Podrá entenderlo, podrá saberlo, podrá explicarlo, pero si no lo siente, ¿de qué sirve? Un cristiano decadente puede estar en medio nuestro, haber cantado con nosotros todos los cantos que hemos cantado, que hablan de la majestad de Dios, de la gloria de Dios, de la grandeza de Jesucristo. Y puede con su mente haber entendido cada concepto de las palabras que aparecen ahí. Pero quizás su corazón no reacciona
ante tales verdades. Su corazón sigue frío, no hay gozo, no hay deleite. Algunas personas que vienen al Evangelio, ¿saben qué es lo que hacen? Que salen de una religión para venirse a otra religión. Y por eso no son capaces de sentir el deleite que hay en el Señor. Hemos confundido relación, con religión. Y Dios no nos ha llamado a practicar una religión, a dejar de hacer esto y aquello. No, Dios nos llama a tener una relación personal con Él. A gozarnos, a deleitarnos en Él. La Escritura dice que el corazón es engañoso. Y nosotros no podemos juzgar a las personas por su apariencia. Uno de mis maestros en el seminario decía que engañar a otros era un arte, pero engañarnos a nosotros mismos era hacerle el tonto. Y una persona decadente puede estar aquí, en medio nuestro, cantar, levantar sus manos en agradecimiento, dar palmas en exaltación al Señor, elevar oraciones. Y nosotros podríamos pensar, ¡wow! ¡Qué hermano! Pero lo cierto es que solamente Él sabe cuál es la condición de su corazón. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios le honra, pero su corazón está lejos. Alguien dijo, creo que no fue Octavio, aunque aparece en su libro, dijo que la religión que no se deleita en Dios no es una religión verdadera. Y amado hermano, si tú has llegado al punto en que no te deleitas más en el Señor, en que la verdad que sabes de lo que Dios ha hecho en tu vida no te conmueve y no te lleva a sentir deleite y gozo en Él, déjame decirte que quizás estás cayendo en la decadencia espiritual. O quizás estás sumergido ya en ella. Déjame leerte unas frases de Octavio. Las voy a leer pausadamente para que las entiendas porque son un poco complicadas. Un poco, no mucho, ¿vale? Mira lo que dice él. Qué alarmante estado es el de un cristiano cuando su corazón contradice su juicio y su vida desmiente su profesión de fe. Qué alarmante estado es el de un cristiano cuando su corazón contradice su juicio y su vida desmiente su profesión de fe. Una de las preguntas es: ¿estás llevando tu vida acorde a los principios bíblicos? Sigue diciendo él: cuando hay más conocimiento de la verdad que experiencia de su poder. Cuando hay más conocimiento de su verdad que experiencia de su poder. Más claridad en el entendimiento que gracia en los sentimientos. Más pretensión en la profesión que santidad y espiritualidad en la conducta. Me han impactado esas frases. Más pretensión en la profesión que santidad y espiritualidad en la conducta. Quizás Octavio sea un hombre de oración, porque él hace mucho énfasis en que la decadencia viene a raíz de no practicar la oración. Y él dice de esta manera: todo retroceso espiritual tiene su comienzo en el descuido de la oración. Todo retroceso espiritual tiene su comienzo en el descuido de la oración. Y sigue diciendo así: oh cualquiera que sea tu pecado, o tu tristeza, o tu necesidad, levántate en medio de las sombras crepusculares que envuelven tu alma
y entrégate a la oración. Cualquiera que sean las sombras crepusculares que envuelven tu alma, entrégate a la oración. ¡Qué fuerte! Voy a leer el libro completo. Creo que me puede ayudar en mi vida espiritual. Versículo 10, segunda de Pedro. Mira lo que dice. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. En otras palabras, cuida del llamado que Dios te ha hecho. Cuida lo que has recibido de parte de Dios. Todo verdadero cristiano, amado hermano, es susceptible o puede pasar por desiertos espirituales, por momentos en los que no siente la presencia de Dios. Y dichos momentos le pueden llevar a dudar de Dios, a dudar de las promesas de Dios. Cierto. Pero un cristiano verdadero no se va a quedar ahí. Aunque seamos cristianos firmes en el Señor, eso no nos exime de pasar por tribulaciones que nos van a llevar a la angustia, a la desesperación, a sentir necesidad de Dios, o quizás a no sentir la presencia de Dios. Pero si nosotros somos cristianos verdaderos y sabemos cuáles son las causas que nos están llevando a sentirnos así, ¿sabe qué? Solo hay un lugar. Venid a mí los cargados y los cansados, que yo os haré descansar. Y probablemente, amado hermano, la razón por la que muchos cristianos caen en pecado, ceden a las tentaciones, se desaniman y vuelven atrás, es porque cuando enfrentan la adversidad, cuando enfrentan el problema, cuando enfrentan el pecado, en lugar de mirar a Dios, quieren resolverlo en sus propias fuerzas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Debemos volvernos a aquel que sabemos que es poderoso y puede darnos la gracia y el poder para librarnos de la condición en la que nos encontremos. Quiero que note otra vez y lo leamos, el versículo 10. Dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Yo no sé qué entienda en esta frase que hemos leído, pero yo sí entiendo una cosa. ¿Y sabe qué es? Que Dios ha dejado en sus manos su fortaleza espiritual. La firmeza espiritual que usted pueda tener está en sus manos. Dios ciertamente ha hecho su parte, como he dicho antes. Nos ha dado al Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra. Ahora nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. El éxito y la firmeza de nuestra vocación cristiana no depende solo de Dios, depende de nosotros también, de que perseveremos una y otra vez en las cosas que sabemos que nos ayudan a mantenernos firmes y cerca del Señor. Firmes y cerca del Señor, poniendo en práctica todas las cosas que nos guardarán de no caer en la decadencia espiritual. He mencionado que la palabra algo significa flojera. Alguien que no hace los deberes. Alguien que negligentemente dice no lo hago y no lo hago. Cuando leemos Hebreos capítulo 5 versículo 12, leemos una reprensión que el escritor hace a sus lectores y les dice de esta manera: qué fuerte es esto. Dice: porque debiendo ya de ser maestros,
Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Debiendo ya de ser maestros, aún tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar lo básico. Y cierra este versículo diciendo, no podéis comer carne, necesitáis aún de leche, porque no podéis digerir el alimento sólido. La decadencia espiritual, la falta de madurez y la falta de crecimiento en nuestra vida cristiana viene a consecuencia de la negligencia de no cuidar, de no practicar todo aquello que sabemos que debemos practicar. No practicar lo que sabemos nos va a llevar a no movernos fácilmente en el área que debemos movernos. Algunos sabéis que mi esposa y yo vivimos en Marruecos por algunos años. Y cuando dejamos Marruecos yo era capaz de comunicarme sin mucho problema con la gente. Hace 12 años o 13 años que salimos de ahí, 14 ya más o menos. Y aunque recuerdo muchas frases y puedo hacer muchas frases largas en árabe marroquí, lo cierto es que yo no tengo la facilidad que tenía antes. ¿Sabe por qué? Porque no practico. Porque no practico lo que sabía. Y por eso lo he ido olvidando poco a poco. En la vida cristiana pasa igual. No podemos, amado hermano, llegar a la medida de varón perfecto que es Cristo Jesús si no practicamos las cosas que sabemos que nos van a llevar a ese lugar. No podremos escapar de la cadencia espiritual si no trabajamos las virtudes que hacen falta en la vida cristiana. No podremos ser los espirituales que deseamos ser, escúcheme esto, si no renunciamos a las cosas carnales. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice, digo pues, no satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu. Porque estos dos se oponen entre sí para que no hagáis como queráis. Y muchos de nosotros seguimos dándole a la carne bien. Nos deleitamos. Queremos ser como Jesús, pero no queremos renunciar a las cosas del mundo. Efesios capítulo 4, versículo 1, miren lo que dice, nos habla de la vocación, de la profesión a la que hemos sido llamados. Yo pues preso en el Señor os ruego, un ruego del apóstol, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y yo pregunto, amado hermano, ¿sabéis cuál es la vocación a la que Dios te ha llamado? Sansón fue llamado para ser nazareo, para ser consagrado y servir al Señor. Pues esa es la nuestra también, la de consagrarnos para el Señor, la de vivir para Él, la de andar dignamente como hijos del Rey, el Rey de gloria, el Dios Todopoderoso. Somos hijos del Dios que ha creado todas las cosas. Nuestra vocación es vivir en santidad y lo vamos a conseguir si trabajamos en todo aquello que nos va a ayudar a crecer y estar firmes en Él. Nos va a alejar de estar ocioso y nos va a llevar a dar fruto que glorifique a Dios y que exalce su nombre. Amada iglesia, ¿qué vamos a hacer con esto, Jesús? Puedes hacer dos cosas. Te lo dije la semana pasada. Dejar que se marche o realmente ponerte manos a la obra. Yo te invito a que si aún tienes el papel en casa,
lo vuelvas a coger y lo repases y mira si hay algo que Dios tiene que hacer en tu vida. Señor, queremos darte gracias, porque ciertamente tú anhelas que nuestra vida crezca. Tú deseas que seamos firmes, fuertes, vigorosos y que llevemos fruto que te glorifique. Señor, que esto que hemos leído, que el apóstol Pedro nos enseña, pueda ser una prioridad de nuestra vida. Que realmente nos preocupemos de añadir a nuestra fe esa virtud que hace falta, de añadirle ese conocimiento, de añadirle esa paciencia, ese dominio propio, ese amor fraternal, ese afecto fraternal, para que de esta manera nos mantengamos firmes en ti. Ayúdanos a no ser flojos espirituales, sino realmente a comprometernos contigo para que tú cumplas en nosotros tu perfecta voluntad. Gracias te doy, en nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Voy a dejar un último versículo. Se encuentra en 2 Corintios 13, 14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Acordaros de los anuncios que dio el pastor y os deseo buenas semanas.